from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Ya teníamos ganas de retomar la actividad endurística y el pasado domingo tuvimos la oportunidad de comenzar la temporada en Silleda, en una nueva organización del incansable Kanda y el motoclub Móvete na Moto. Desde primera hora de la mañana y acompañados por la niebla, los pilotos calentaban y estiraban en las inmediaciones del parque cerrado. Algunos, como Arturo Franco, con el método de la rana, mientras los senior, a los que les esperaba la jornada más dura, estaban algo más tranquilos. Había caras conocidas como Dani Carracedo, el piloto de Gas Gas, o Aaron Bernárdez, este año con los colores azules de la TM. Pero el reloj marcaba la hora de salida y los pilotos se ponían en marcha para comenzar la primera crono de la mañana en medio de la niebla aún, en un monte bajo de Tojos sobre el que se había marcado una especial que los más rápidos tardaban en recorrer algo más de 4 minutos. Los 70 pilotos participantes comenzaban a enfrentarse a las primeras cronos y enseguida veíamos actividad en las asistencias. Jacob Agra, al manillar de su KTM de Anca, recibía los cuidados de sus mecánicos, lo mismo que Dani Carracedo bajo la carpa de Gas Gas, recuperando fuerzas antes de continuar con la dura jornada que llevaría a los senior a realizar 5 cronos. Aaron, por su parte, prefería tomar directamente la herramienta y darle los últimos ajustes a la nueva moto. 3 chicas tomaban la salida en la categoría féminas: Mar Ortigueira, Ana Sánchez y Natalia Alonso Ares, que hacía valer los galones de su veteranía para imponerse en la clasificación y comenzar a liderar la clase en la que más chicas cada día se apuntan a hacer motociclismo. O recorrido do monte é bastante machacón, duro, había moita pedra. Despois tuvemos que facer unha subida que non nos correspondía ás féminas, pero bueno, aínda así, ben. A crono non me gustou moito, a verdad, tamén moi machacona, con moitos baches, pedras sueltas, entonces non me gustou moito, a verdad. Pero bueno, moi contenta, que de primeira. La categoría de aficionados reunió a más de 20 pilotos. Son todos ellos debutantes en competición, con un recorrido algo menos exigente, ideal para los que quieren dar el paso de la simple excursión montañera a la competición. Hubo mucha pelea en todos los puestos, pero José Candas hacía con la tercera plaza del podium a pesar de que Jesús Alonso le aventajó en la primera especial. Por delante de Kanda había 2 pilotos que se convertían en la revelación del día: Félix Méndez, el de Mondoñedo, y Manuel Bouzas, del equipo de Royce. Bouzas tuvo problemas en la segunda especial, perdiendo 12 segundos sobre Méndez, pero se rehizo en las otras 3 pasadas y al final consiguió la victoria por algo más de 4 segundos en una categoría que se espera competida a lo largo de todo el año. Es la primera carrera que corro y la verdad que no me lo esperaba. El monte era fácil, no estaba muy apretado el tiempo. Me fue todo bien, no caí, no tuve fallos y al final un buen resultado. Lo contrario a los aficionados son los veteranos, una categoría en la que casi todos peinan canas. Francisco Javier Suárez y Rafa García pelearon por la tercera plaza del podium, que por 4 segundos sería para Suárez, el piloto de Bacariza. Más arriba la lucha se centró entre el vigués Isidoro Martínez y el polifacético piloto de Carballo, Juan Carlos Fernández Puga. La experiencia del de Bergantiños pudo imponerse al final, en el que apretó más que su rival, que le había ganado por décimas la primera especial. También con 4 pasadas a la crono, la participación de pilotos junior fue menos numerosa. Solo 7 tomaron la salida y Manuel Muñiz mostró cualidades para estar en el podium en las 2 primeras cronos, pero después se vino abajo, dejando que Alfonso García le arrebatara el tercer peldaño de la categoría.
Luis Villasol fue muy regular y se hizo con el segundo puesto, llegado desde Becerrea, mientras el piloto de GasGas, Juan Carlos Moreira, se marcó un pleno con 4 scratch en las 4 pasadas por el tramo. Estaba o monte un pouquiño seco e tal, pero, bueno, non se levantou tanto polvo como esperábamos. Pois había aí unha trialera que sufrimos un pouquiño todos, creo. Pero, bueno, depois do resto moi ben. A crono rompeuse bastante e tal, pero, bueno, era para todos. Donde hubo emoción y calidad fue en la categoría Senior B, con un buen grupo de pilotos enzarzados en la pelea por el podio. Giovanni Pérez comenzó muy fuerte en la primera crono y eso le hizo acreedor de un puesto entre los elegidos, tercero al final para el piloto de Crecente. Adrián Lijó sorprendió y se mostró muy rápido y regular para afianzarse en el segundo cajón de la categoría. Pero el más rápido, sin discusión, fue Francisco Fernández, que apretó muchísimo en la primera crono, obteniendo una ventaja suficiente como para regular después en las otras 3 pasadas y acabar ganando la clase. Empezamos ben, na primeira crono fue un primeiro na categoría e ben, o monte estaba bastante machacón, que estaba moi seco, pero ben, sin problemas, había tempo bastante, non se penalizou e felicitar ao motoclub e máis a toda a organización que estaba moi ben marcado e moi bonito. De todas formas, en este enduro de Silleda no todo se decidió en las cronos. El motoclub Móvete na Moto también puso alguna nota de dureza al rally, como era el caso de esta trialera, solo para las categorías superiores, en donde fueron muchos los que se atragantaron. Los pilotos sudaron la gota gorda y tuvieron que pelear de lo lindo para superar el paso, que llevó incluso a algunos a penalizar en los controles. En ese punto nuestras cámaras veían como el junior Jaime Hermida salía mal parado, o como la moto de Marcos Porteiro se asustaba ante la trialera y decidía por su cuenta dar la vuelta. Pero todavía nos queda por contarles la categoría de los mejores, la senior, que esta vez estaba al completo con 10 pilotos, entre los que se contaban Dani Carracedo, Jacob Agra y Aarón Bernárdez como más destacados. El triunfo se decidiría en la crono a 5 pasadas y precisamente eran las imágenes subjetivas de David Cortizo con la cámara de motor en V quien nos enseñaba cómo era el campo de batalla. La primera pasada no decidía nada, ya que Aarón y Jacob prácticamente empataban en el mismo segundo, mientras que Dani Carracedo marcaba distancias a su vez sobre el grupo de Castro, Mayán, Antón Fernández y el propio Cortizo. A partir de la segunda pasada, Aarón parecía meter una marcha más y se despegaba de Jacob, que prácticamente en la tercera crono se despedía de sus opciones a la victoria. Aarón estaba muy regular y no cedía ya hasta el final, confirmando su condición de favorito sobre su nueva mecánica. Para Jacob, segunda plaza, pero con Dani Carracedo no muy lejos, lo que augura un campeonato muy competido con 3 marcas implicadas. Carlos Castro imponía su veteranía para hacerse con la cuarta plaza. Bueno, a verdad que a prova foi bastante, a crono era bastante difícil, púxose nas últimas pasadas. E bueno, o rally era bastante fácil, bueno, había un par de trialeras difíciles, xa que tiveron que modificar o recorrido a organización e bueno, a verdade que estuvo bastante ben. Na primeira pasada ficen ao mesmo tempo que sacó e bueno, despois xa se puso un pouco peor a crono e fun collendo xa un pouco de ritmo e bueno, cando me gusta a min que hai baches e rodeiras, pues pueden sacarse un pouco máis de distancia e nada. E bueno, ao final puden facer primeiro e a ver.
ceremonia de los podiums se ponía punto y final a esta prueba inaugural del Campeonato Gallego de Enduro. Daniel García de Bieles Sport. En los últimos 10 años, pues mira, ha sido una forma de desahogarnos del trabajo, de los problemas y bueno, estar juntos, colegas y pasarlo bien en el monte. En la carrera del fondo lo pasamos muy bien, porque bueno, la noche antes fuimos de fiesta, lo pasamos bien, anduvimos de copas y luego el fin de semana corrimos el domingo por la mañana. Yo y Adrián Lijo terminamos, Óscar Álvarez, claro, primera vuelta, solo veces puntuales. Pocas.